Bienvenidos. Hoy te voy a hablar, vamos a hacer un ejercicio del rubro créditos de la cuenta previsión por créditos incobrables y vamos a incluir también una depuración, una pequeña depuración del saldo de deudores por ventas. La empresa Armonía Sociedad Colectiva presenta el 31 de diciembre del año 2, fecha de cierre de su ejercicio económico, la siguiente composición del rubro créditos. Entonces allí tenés con saldo deudor el saldo de la cuenta aporte de uno de los socios, deudores por ventas por 26.800, documentos a cobrar, alquileres pagados por adelantado, intereses ganados no devengados y previsión para créditos incobrables con saldo acreedor. Estas dos últimas cuentas regularizadoras del activo. Del análisis de la cuenta de deudores por ventas surge la existencia de deudores por 3.100 pesos que se encuentran con un atraso importante para su pago. Además, 2.000 fueron derivados a un estudio jurídico para su correspondiente cobro judicial y 1.000 corresponden a un deudor fallecido en el presente ejercicio. Vamos a registrar entonces esta depuración de activos. En este caso vamos a hacerlo por asientos separados para que quede más claro. En principio yo tengo 3.100 pesos que están atrasados. Entonces eso los voy a pasar a deudores morosos. Esos deudores morosos por 3.100 pesos tengo que activarlos, mandarlos a la cuenta del rubro créditos por ese importe. Además de activar la cuenta de deudores morosos, tengo que darlo de baja de la cuenta de deudores por ventas. Por otro lado, tengo en el segundo caso que 2.000 fueron derivados a un estudio jurídico, con lo cual voy a utilizar la cuenta deudores en gestión judicial por este deudor y voy a darlo de baja también de la cuenta deudores por ventas. Finalmente me encuentro con 1.000 pesos que corresponden a un deudor que ha fallecido en el presente ejercicio y que, según los criterios del área de cobranzas, me consideran que es incobrable. Lo primero que debo hacer yo cuando me encuentro con un caso como este es ver si tengo saldo en la cuenta previsión. En este caso el saldo que tengo en la cuenta previsión es de 2.000 pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo un incobrable por 1.000 pesos y previsión, puedo utilizar la previsión, debito la cuenta previsión por créditos incobrables y doy de baja ese deudor por ventas de 1.000 pesos. El ejercicio me propone que yo realice la previsión para el año X3, pero previamente a eso voy a tener que controlar que la cuenta previsión para créditos incobrables del año 2 esté cancelada. Cosa que no es así, porque ustedes pueden ver que previsión para créditos incobrables tiene un saldo acreedor de 2.000, utilicé 1.000, me queda con un saldo de 1.000 pesos que debo recuperar. ¿Cómo se hace el recupero? Previsión por créditos incobrables por esos 1.000 pesos a una cuenta de ganancias, recupero de previsión. De esta manera me queda saldada la cuenta previsión para créditos incobrables y me permite a mí continuar con el ejercicio. En esta parte del ejercicio me encuentro con el siguiente detalle. Durante los últimos 3 ejercicios, las estadísticas de los deudores y deudores incobrables ha sido la siguiente. Y me plantean este dato que tengo yo aquí, donde me voy a encontrar esta tabla que tengo yo aquí que tengo que completar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar los porcentajes de incobrabilidad durante los años anteriores. Lo hago por una regla de 3 simple, donde si 18.500 es el 100%, 1.100 es X. De ese valor, de esa cuenta, de esa regla de 3, surgen los valores que tenemos aquí, donde el 5,95, 7,25 y 7,08. De esta manera tengo estos 3 elementos, estos 3 valores que corresponden al porcentaje de incobrabilidad durante los últimos 3 años. En función de eso, ¿qué debo hacer ahora? Determinar la cuenta previsión por créditos incobrables para el ejercicio X3. Para ello tendré que incluir los datos del X2. Entonces procederé a realizar la contabilización, la mayorización de los asientos que tengo en este mayor y ahí me queda que la cuenta deudores por ventas, el saldo de deudores por ventas es de 20.700. Sé que los incobrables han sido de 1.000 pesos, entonces ahora solo me resta sacar el porcentaje que representan esos 1.000 pesos sobre los 20.700, ¿correcto? Nuevamente regla de 3 simples. Si 20.700 es el 100, 1.000 es X y me da el 4,83. Luego procedo a sacar un promedio sumando 5,85, 7, 5 y 4 con los decimales correspondientes, lo divido y saco un porcentaje. En este caso yo voy a utilizar un porcentaje entero para determinar la nueva previsión. ¿Y sobre qué importe se determina esa nueva previsión para el año X3?
justamente del saldo de deudores por ventas. Si mis deudores por ventas es de 20.700 en el año 2, la previsión para el año 3 voy a sacar el 6% de 20.700, lo que me daría un importe de 1.242 pesos de previsión. Ese asiento lo hago también con fecha 31 del 12 del año 2 y como corresponde, el asiento es una cuenta. El asiento utiliza la cuenta quebranto por créditos incobrables, cuenta de pérdidas, por el importe determinado de acuerdo al cálculo que les mostré, a previsión por créditos incobrables, por el importe de 1.242, que es el importe con el cual yo voy a iniciar la previsión para el ejercicio número 3 y para los posibles incobrables que se presenten durante ese ejercicio. Vamos a ver cómo exponemos la cuenta deudores por ventas, donde voy a colocar esa cuenta de activo del rubro créditos sumando en una nota los estados contables y voy a restar en esa misma nota la previsión para créditos incobrables, en este caso de 1.242. El neto de los deudores serían 19.458, representa la cantidad de deudores reales que yo estimo cobrar durante el año X3. Y eso es lo que tengo que expresar en mi balance. Dicho esto, espero verte en un video próximo sobre más elementos de contabilidad. Adiós.